amados hermanos. En esta oportunidad queremos recordarles a todos ustedes una vez más nuestra página web, nuestra página de internet, en la cual está habilitada pues alguna información básica de nuestra congregación, y poco a poco la seguiremos alimentando para que esto sea de edificación para todos nosotros. También, amados hermanos, ya estamos en día jueves, y para todos aquellos hermanos y hermanas o amigos que deseen acompañarnos en nuestras reuniones presenciales, les recordamos que para mantener el cuidado del aforo por estos temas de bioseguridad, ya que sabemos que la pandemia no ha cesado, no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir cumpliendo con todos estos requisitos, y uno de ellos es precisamente el cuidar el aforo de la participación de los hermanos y las personas que nos acompañen en las reuniones dominicales. Por eso en pantalla se encuentra ubicada toda la información necesaria para poder hacer su registro. Si tiene alguna duda, alguna inquietud, por favor no duden en comunicarse con nosotros, pero por favor no evite hacerlo ya el día viernes en la noche, peor el sábado o el domingo en la mañana, ya que lamentablemente en ese tiempo pues es muy probable que usted ya no disponga de un cupo, de un lugar para poder reservar. Y si usted ha reservado pero no podrá asistir, por favor, no se olvide de cancelar su registro. Con esto usted permitirá o facilitará a que otros hermanos puedan acompañarnos. Así que ya lo sabe, esta información se encuentra publicada en pantalla, y les agradecemos a todos por cuidar el protocolo de bioseguridad también al ingresar en nuestra congregación. Ahora sí, disponemos todo nuestro ser para presentarnos delante de la presencia de nuestro Señor, y en esta oportunidad nuestro querido pastor Edgar Silva dará continuidad a la enseñanza que precisamente ya estuvo el día martes, que seguimos con el estudio del libro del Evangelio de Juan en el capítulo 14, y en esta oportunidad vamos a iniciar el capítulo 15. Nos presentamos todos delante del Señor en oración. Bendito Rey, amado Señor, tu palabra va a ser predicada en este momento, y el libro que tú nos has entregado, que nos has permitido seguir este estudio sistemático y de manera formal, Señor, en el Evangelio de Juan. Gracias, Padre Santo, porque tu palabra es la que va a relucir, la que va a resplandecer en nuestras mentes y en nuestros corazones. Te pedimos una unción muy especial sobre la vida de nuestro querido pastor Edgar Silva. Respáldalo, Señor, dale claridad de pensamiento, y a nosotros, sobre todo, ayúdanos a poner en práctica lo que tú tienes definido para nosotros. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amada Iglesia, un abrazo a cada uno de ustedes, muy buenas noches. ¿Cómo no estar agradecidos con el Señor? Ya que durante un año de transmisiones entre semana a través del internet, el Señor ha permitido que muchas personas escuchen la palabra del Señor en diferentes lugares, incluso del mundo. Así que enviamos un abrazo a cada uno de ellos, y dar gracias a Dios que al año ya de seguir predicando la palabra de Dios, hay un pueblo comprometido con el Señor, con su palabra. De manera especial quiero dar gracias a Dios a aquellos que se conectan puntualmente, y que desde el inicio de la exposición de la palabra, incluso desde el inicio de la programación con el tiempo de alabanza, de adoración, son parte. Y cómo no dar gracias a Dios por tu vida. Dios no es deudor de nadie. Él ve que en ti hay compromiso, Él ve que en ti la prioridad en tu vida es el Señor. Y Dios no es deudor de nadie. Él sabrá bendecirte aún más de lo que ya lo ha hecho, en medio de cualquier desafío que presenta esta vida. Amados hermanos, yo les pido que por favor preparen su corazón y sigamos en este viaje tan lindo de conocer las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo a través del Evangelio de Juan. El día de hoy vamos a comenzar el capítulo 15, así que yo le pido que por favor abra su Biblia, Juan capítulo 15, vamos a dar lectura desde el versículo 1
al versículo 11 en esta noche. Juan capítulo 15, versículo 1 al 11. Dice nuestro Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, dice el Señor. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Tremenda palabra, hermanos. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Versículo 11. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Gloria a Dios. En esta porción de la palabra, amados hermanos, vamos a tomar en cuenta este tema general que es acerca de las relaciones personales y las responsabilidades. Una relación personal con el Señor y las responsabilidades que tenemos. Ahora, consideremos por favor, hermanos, que esta expresión, yo soy la vid verdadera, esta es la séptima y última de las afirmaciones del yo soy. Recuerda que el Señor dijo: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección y la vida, etcétera. Yo soy el camino, verdad y vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Esta es la última declaración: yo soy la vid verdadera. Es así como este último yo soy, declarado por nuestro Señor Jesucristo y registrado en el Evangelio de Juan, nos deja una enseñanza muy importante. Amados, Jesús no se detuvo en esa figura, sino que pasó a usar el cuadro representativo no solamente de una vid, sino también de un amigo, que esto lo estaremos viendo, si Dios permite, la siguiente lección. Esto va desde el versículo 12 al 17. El día de hoy dimos lectura solamente hasta el versículo 11. Pero estos dos cuadros del creyente, tanto los pámpanos como el cuadro de un amigo, revelan tanto nuestros privilegios como también nuestras responsabilidades. Ponga atención. Como pámpanos o como ramas que tiene la vid, como pámpanos tenemos el privilegio de participar de la vida de Cristo. Y también tenemos la responsabilidad no solamente de participar, sino también de permanecer. Pero como amigos tenemos el privilegio de conocer su voluntad y la responsabilidad de obedecer. Vamos con esta primera parte. Amados hermanos, el día de hoy vamos a estar revisando algunos puntos principales. Por ejemplo, la vid, el pámpano o la rama, que da lo mismo. La vid, el pámpano, el labrador y el fruto. Pámpanos que debemos permanecer. Amados, el cultivo de viñedos
era importante en la vida y en la economía de Israel. Cuando hablamos de viñedos, estamos hablando precisamente de un campo donde están sembrados estos árboles que con el tiempo nos dan uvas. Este viñedo, les decía, era importante en la vida de Israel y era importante en la economía de Israel. De hecho, una figura, una vid de oro adornaba el templo de Herodes. Cuando nuestro Señor utilizó esta figura, Juan capítulo 15, versículo 1, yo soy la vid verdadera. Amados, esta figura no estaba, no era una idea nueva en el pueblo de Israel, más bien era algo familiar para todo judío. Así que una vez más, hay 4 elementos en esta alegoría que debemos comprender para sacar provecho de su enseñanza. Le repito, ¿cuáles son estos 4 elementos? La vid, el pámpano, el labrador y el fruto. Vamos con la primera, la vid. Amados, hay en realidad 3 diferentes tipos de viñas que se mencionan en la Biblia. La viña pasada, y escucha esto, hay una viña pasada que era la nación de Israel. Así representa la palabra de Dios en algunos pasajes bíblicos a la nación de Israel, como una viña, la nación de Israel. Por ejemplo, Jeremías capítulo 2, versículo 21, Jeremías 2, 21. Solo escuche, si toma nota está bien, luego lo puede revisar. Jeremías 2:21 dice, te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Hablándole a la nación de Israel. En el libro, por ejemplo, de Oseas, capítulo 10, versículo 1, se nos muestra que esa viña pasada era la nación de Israel. Por ejemplo, les decía, Oseas capítulo 10, versículo 1, para los que toman nota. Oseas capítulo 10, versículo 1, dice, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, lastimosamente aumentaron también sus ídolos. Amados, entonces diga conmigo, hay 3 tipos de viñas en la Biblia. La viña pasada, ¿cuál es? Israel. Debemos comprender que este es un acto de gracia maravillosa que Dios trasplantó, Dios implantó a Israel en Canaán y le dio a la nación todo beneficio, toda bendición posible. ¿Qué más se podía hacer a mi viña, dice el Señor, que yo no haya hecho en ella? Así pregunta Dios en Isaías capítulo 5, versículo 4. Recuerda, estamos viendo el tema, este punto de la viña. 3 clases de viñas, una viña pasada, la nación de Israel. Isaías 5:4, nuestro Señor pregunta, ¿qué más se podía hacer a mi viña? Hablando de la nación de Israel, ¿qué más se podía hacer que yo no haya hecho en ella? Amados, si alguna vez hubo una nación que tenía todo lo necesario para triunfar, esa fue Israel. Sin embargo, la vid produjo uvas silvestres. En lugar de practicar justicia, practicaron opresión. En lugar de producir rectitud, produjeron injusticia y llantos de aflicción de parte de las víctimas. Así que Dios tenía que tratar con esa primera viña, la nación de Israel, y llegó juicio y hubo castigo. Pero ni así produjeron resultados duraderos. Cuando el propio Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, llega a la viña, a la nación de Israel, ¿qué hicieron? Le echaron fuera y le pusieron en una cruz. Ahora, también hay una viña futura. La viña futura, la viña de la tierra, que por ejemplo, con calma usted puede leer
en Apocalipsis 14, versículo 14 en adelante. Apocalipsis 14, versículo 14 en adelante. Ahí se nos muestra una viña futura, donde se le ve no a la nación de Israel como una viña, sino que se le ve al mundo entero. Se le ve como una viña, y en el capítulo 14 de Apocalipsis se habla acerca del sistema del mundo gentil, pagano, incrédulo, que madura como maduran las vidas, los árboles, la vid en los viñedos. Este mundo está madurando para el juicio divino. Así que, amados, los creyentes son pámpanos o ramas, y esta es la tercera clase. Entonces tenemos a la nación de Israel en el pasado. Tenemos al mundo entero representado como otra clase de viña, donde va a recibir juicio. Y la tercera, los creyentes. Los creyentes, le decía, somos pámpanos o somos ramas en la viña celestial, pero los incrédulos son ramas en la viña de la tierra. En otras palabras, los que no son salvos dependen del mundo para su sustento y satisfacción. Pero usted, iglesia amada, usted no depende del mundo para su sustento y satisfacción. Porque la diferencia está en que los creyentes dependemos de Jesucristo. La viña de la tierra será cortada y destruida cuando Jesucristo regrese. Esto es lo que sucede, mis amados. Ahora, debe tomar en cuenta esa vid pasada, la nación de Israel, esa vid futura, el mundo entero. Considere que hay una vid presente, que es nuestro Señor Jesucristo, y por supuesto la vid incluye las ramas, o sea, usted, iglesia. Él es, dice, la vid verdadera. Capítulo 15, versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera, o sea, la vid original, de la cual todas las demás son simples copias. Como creyentes, nosotros no vivimos poniendo nuestra confianza en una copia, en un sustituto barato. No. Él es la vid verdadera. El simbolismo de la vid y los pámpanos es similar a la de la cabeza y el cuerpo. ¿Cómo separas la cabeza y el cuerpo? Tenemos una relación personal, viva, conectada entre la cabeza y el cuerpo. Tenemos una relación asimismo personal y viva con Jesucristo, el creyente con Jesucristo, y le pertenecemos. Cuando vamos entendiendo esta palabra, amados, nos damos cuenta que esta unión con Cristo es una unión viva. Diga conmigo, yo tengo una unión viva con el Señor. Diga, yo tengo una unión viva con el Señor. Porque si no estaríamos capacitados para dar fruto. Es una unión viva, es una unión de amor, para que podamos disfrutarla, no solo para dar fruto, sino para disfrutar. Y es una unión duradera, para que nosotros no temamos, para que estemos seguros. Esto con respecto a la vid. Vamos con el segundo punto. Con respecto a los pámpanos o las ramas. Amados, en sí mismo el pámpano o rama es débil. ¿Te has dado cuenta? Una rama es débil, es inútil. El pámpano y la rama es buena para dar fruto o para que sea leña, pero no para construir unas grandes edificaciones. Nadie construye un edificio, nadie construye un templo de madera
con ramas, no hay cómo, ¿no es cierto? Se necesitan troncos grandes, fuertes, firmes, pero los pámpanos frágiles, débiles, sí dan fruto, pero también sirven para leña. Esta es la imagen que el Señor nos está enseñando. La rama no puede producir su propia vida. Te repito, la rama no puede producir su propia vida. Debe recibirla ¿de quién? De la vid. Es nuestra comunión con Cristo, entonces, por medio del Espíritu, lo que hace posible que nosotros tengamos vida y demos fruto. Muchas de las figuras de Cristo y del creyente que se dan en la Biblia recalcan este importante concepto de unión y comunión. El cuerpo y sus miembros. La esposa y el esposo. Unión, hermanos, unión y comunión. Las ovejas y el pastor. Un miembro del cuerpo físico separado del cuerpo simplemente muere. Usted puede, por favor, no lo vaya a hacer, pero usted puede uno de sus dedos dejarlo a un lado de su cuerpo, pues es cuestión de horas nada más para que ese pedazo que fue sacado de su cuerpo simplemente muera. El matrimonio, por ejemplo, crea una unión, pero exige amor y devoción diarios para mantener la comunión. Entonces, no solamente es unión, sino que se necesita comunión, como sucede o debería suceder en cada matrimonio. El pastor, por ejemplo, lleva a las ovejas al rebaño, pero la oveja debe seguir al pastor para tener protección y provisión. ¿Te das cuenta? Mientras más pronto como creyentes descubramos que no somos sino pámpanos, somos simples ramas. Pero hasta que nosotros no entendamos esto, nosotros no vamos a poder relacionarnos de mejor manera con el Señor. Hasta que tú mismo te veas como un pámpano, como una rama que necesita estar junto, unida, en comunión con la vid, que es nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la vid verdadera, dice el Señor. Porque hasta que no nos demos cuenta que somos ramas, que somos pámpanos, entonces no nos daremos cuenta de nuestra propia fragilidad, de nuestras debilidades, y no confesaremos nuestra necesidad de recibir fuerza, de recibir vida de parte de la vid verdadera que es el Señor. Así que la palabra clave aquí es permanecer. Dicha palabra o sus derivados aparecen 11 veces en la Biblia. Permanecer, permanecer. Todo pámpano, versículo 2, que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, sino permanecéis en mí. Amados hermanos, la palabra clave entonces es permanecer. Permanecer. ¿Qué quiere decir permanecer? Significa mantenerse en comunión con Cristo para que su vida pueda obrar en y por medio de nosotros para producir fruto. Eso es permanecer. Esto incluye la palabra de Dios. Esto incluye la confesión de pecado, de modo que nada estorbe nuestra comunión con Él. Nada. Versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así que por un lado incluye permanecer y por otro lado incluye obediencia. Obediencia, ¿por qué? Porque le amamos. Versículo 9 y 10 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi
amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Iglesia preciosa, ¿cómo podemos saber que estamos permaneciendo en Cristo? Tal vez alguien dirá, se debe sentir algo muy, muy especial. No, no necesariamente. Pero sí hay evidencias especiales que aparecen y que son inconfundibles. Alguien que permanece, por un lado, alguien que realmente permanece en Cristo produce fruto. Versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Este tema del fruto lo explicaremos más adelante. Pero aquí nosotros debemos entender también este concepto de podado. Podado por el Padre para que puedas dar más fruto. Mira, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Amados, el creyente que permanece en Cristo recibe respuestas a sus oraciones. Versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amados, experimenta no solo respuesta en sus oraciones, experimenta un amor más profundo por Cristo y por los demás creyentes. Experimenta gozo, tal como lo leímos en el versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amados, esta relación de permanecer debe ser una relación natural para que el pámpano y la vid estén estrechamente relacionadas. Recuerde, el pámpano es usted, la vid es nuestro Señor Jesucristo y Él es la vid verdadera. Ahora, esa permanencia no se da de forma automática. Permanecer en Cristo exige adoración, meditación en la palabra, oración, sacrificio, servicio. Es una experiencia de gran gozo. Es un caminar cristiano, es una aventura. Una vez que has empezado a cultivar esta comunión más profunda con Cristo, no tendrás deseo de volver a la vida superficial del creyente descuidado. No, porque ya has experimentado. Así que la vid es nuestro Señor Jesucristo, las ramas o los pámpanos eres tú, iglesia. Consideremos el tercer punto, el labrador. El labrador, en cambio, está a cargo del cuidado de las vides. Y Jesús dijo que esta es obra de su Padre. Versículo 1 dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Así que es Él quien limpia, el Padre. Es Él quien limpia o es Él quien poda los pámpanos para que produzcan más fruto. Nota la progresión aquí, ningún fruto, versículo 2. Luego habla de fruto y luego habla de más fruto y luego habla de mucho fruto. En la sección que estamos estudiando, ahí hay una progresión. Amados, muchos creyentes oran pidiendo que Dios les haga más fructíferos, pero no disfrutan del proceso del podado que exige. Hay un proceso de podado, hermanos. ¿Sí? El labrador poda los pámpanos. El labrador poda las ramas, que eres tú. Y lo hace de dos maneras. Corta la madera seca que puede dar lugar a enfermedades e insectos, pero también corta tejido vivo para que la vida de la vid no se disipe y reste calidad a la cosecha. Es más, vamos entendiendo esto. El labrador, que es el Padre, la vid, que es Jesucristo, y tú, que eres el pámpano o la rama, escucha esto. Te decía, es más, el labrador corta a veces racimos enteros de uvas a fin de que el resto de la cosecha sea de mejor calidad. Así que Dios quiere tanto cantidad como calidad.
Este proceso de podado en el que estás tú y en el que estoy yo es la parte más importante de toda la tarea. Y la gente que debe hacerlo en el mundo natural, aquellos que en los viñedos se encargan de podar en lo humano, amados, reciben un entrenamiento cuidadoso, porque si no saben podar, podrían destruir la cosecha entera. Ahora nosotros debemos estar tranquilos porque aquí dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. En el mundo natural, algunos viñeros dedican 2 o 3 años a entrenar a los podadores para que sepan dónde cortar. Les entrenan durante 2 o 3 años para que sepan, en el mundo natural, para que sepan cuánto cortar e incluso en qué ángulo hacer el corte. Así que, amados, el mayor castigo que Dios podría imponerle al creyente sería dejarlo solo y dejar que se saliera con la suya. Pero no, el Señor trabaja con nosotros. El Señor nos está puliendo. En este texto nos está podando. Debido a que Dios nos ama, nos poda y nos anima a dar más fruto para su gloria. Si las ramas pudieran hablar, confesarían que el proceso de podado duele, pero también se alegrarían de poder producir más fruto y mejor fruto. Lo mismo sucede con tu vida y con la mía. Tu Padre Celestial, amada iglesia, tu Padre Celestial, que es el labrador, y ya que tú estás en la vid y que tú eres la rama, prepárate, porque el Señor siempre va a estar trabajando, siempre nos va a estar podando. Pero tu Padre Celestial nunca está más cerca de ti que cuando te está podando, porque es Él mismo. Nunca está más cerca de ti el Señor que cuando te está podando. A veces corta la madera muerta que pudiera causarte problemas, pero a menudo corta el tejido vivo que está robándote el vigor espiritual. Así que podar no quiere decir simplemente cirugía espiritual que quita lo malo. También puede significar cortar aquellas cosas que decimos que son buenas. Y lo mejor para que podamos disfrutar de esto es entender que el podador hace eso. Si podar duele, pero también ayuda, hermanos. Tal vez no nos guste, pero lo necesitamos. Ahora la pregunta: ¿cómo nos poda el Padre? A veces simplemente usa la palabra de Dios, usa la Biblia para convencernos y limpiarnos. Otras veces, en cambio, el Señor necesita disciplinarnos, necesita corregirnos. Y a veces duele cuando Él quita algo que para nosotros es precioso. Pero cuando se produce la cosecha, ahí vamos. El momento de podar duele, el momento de podar incomoda. Pero cuando viene la cosecha espiritual, vemos que el Padre sabía lo que estaba haciendo. Mientras más permanecemos en Cristo, más frutos llevamos, y mientras más fruto damos, más tiene que podarnos el Padre para que la calidad se mantenga a la par que la cantidad. Imagínate por un momento, dejado solo el pámpano, dejado solo las ramas, ¿tú crees que podría producir muchos racimos? No, necesita ser tratada. Así que Dios es glorificado con una cosecha más abundante, pero también por una cosecha mejor. Si tú en esta noche te das cuenta y dices: yo sé, ahora entiendo que Dios ha estado podando, trabajando, cortando, quitando aquellas cosas que Él en su perfección sabe que yo necesito, pero duele, incomoda. Piensa en la cosecha espiritual. Por favor, una vez más, la vid verdadera es tu Señor Jesucristo. Tú eres el pámpano,
o la rama necesita estar adherida a la vid. Hemos visto al labrador. El labrador es ¿quién? El Padre. Y Él hace la tarea de podar. Y por último, vamos a considerar el fruto. El fruto. La palabra resultados se oye con frecuencia en la conversación entre empresarios, entre negociantes, ¿no es cierto? Decimos, ¿y cuál fue el resultado de tus ventas en este último año? ¿Y cuál fue el resultado final? ¿Que hubo ganancia o pérdida? Esta palabra resultados incluso se oye con frecuencia entre obreros cristianos. ¿Y cuál es el resultado de la campaña evangelística? ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuántos fueron las visitas? ¿Cuántos se conectaron? ¿Cuántos entregaron su vida a Cristo? ¿Cuál fue el resultado? Amados, en realidad este no es un concepto bíblico. No deberíamos hablar de resultados. Una máquina puede producir resultados y lo mismo un robot, pero se requiere de un organismo vivo para producir no resultados. Se necesita un organismo vivo para producir fruto. Producir fruto exige tiempo, cultivo, una buena cosecha. El fruto no surge de la noche a la mañana. Así que, amada iglesia, debemos recordar que las ramas, que somos nosotros, vea conmigo, yo soy el pámpano, eso, mi Padre es el labrador, Él nos poda, pero estamos en la vid que es Jesucristo. Repito esto porque esta es la clave de la enseñanza, mis amados. Quiero que consideres lo siguiente. Debemos recordar que las ramas, que somos nosotros, nunca has visto en el mundo natural, ni verás que las ramas se comen el fruto. El fruto los comen otros. El fruto no es para provecho de las ramas, el fruto es para provecho de otros. Así que nosotros no debemos producir fruto para complacernos a nosotros mismos, sino para que sirvan a los demás. Debemos ser personas que dan de comer a otros mediante nuestras palabras, mediante nuestras obras. Eso dice Proverbios capítulo 10, versículo 21. Proverbios capítulo 10, versículo 21 dice, los labios del justo apacientan a muchos. Mire, eso es dar fruto. Que en este tiempo tu vida sea usada para eso. Tú dices, yo soy un pámpano, yo soy una rama. Tienes que dar fruto. Ese fruto no es para ti. Ese fruto tiene que ser de beneficio para otros. Tus palabras, tus obras pueden ser de beneficio para muchos. Tus palabras, los labios del justo, dice, apacientan a muchos. En la Biblia se menciona varias clases de diferentes clases de fruto espiritual. Damos fruto también cuando ganamos a otros para Cristo, cuando compartes a otros del Evangelio. Por eso Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. ¿Qué está hablando? De nuevas vidas rendidas a los pies de Cristo. Esa es una clase de fruto que deberíamos dar cuando vienen almas a los pies de Cristo a causa de nuestro testimonio y de la predicación del Evangelio. Somos parte de la cosecha. Cuando nosotros, por ejemplo, la obediencia es otro fruto. Pablo consideraba que las ofrendas son fruto de una vida dedicada al Señor. Cuando tú eres obediente en la ofrenda, en el diezmo, ese es un fruto de un pámpano.
O sea, no vamos a esperar que apoyen a la obra del Señor aquellos que no están en la vid, aquellos que no son pámpanos. Nunca vamos a esperar que aporten a la obra del Señor aquellos que no están siendo podados por el labrador. No, de ellos no esperamos nada. Pero del verdadero pueblo de Dios es otra cosa. La Biblia nos habla del fruto del Espíritu, por ejemplo. Es la clase de carácter cristiano que glorifica a Dios y hace a Cristo real ante los demás. Dice la palabra con mucha claridad, Gálatas 5:22, más el fruto, no dice los frutos, dice más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5:22. Así que el carácter cristiano es un fruto que glorifica a Dios y hace a Cristo real ante los demás. Incluso nuestras buenas obras, sabemos que no somos salvos por obras, pero deberíamos mostrar buenas obras, nuestro servicio, brotan de una vida que permanece en la vid. Como dice Pablo escribiendo a la iglesia en Colosenses capítulo 1, versículo 10. Colosenses 1:10 dice, para que andéis, hermanos, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando, ¿qué cosa? Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Otro fruto, la alabanza que brota de nuestros corazones. La alabanza que brota de nuestros labios es en realidad fruto para la gloria de Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Recuerde que hemos estado viendo la vid, el pámpano, el labrador y lo último del mensaje, el fruto. El fruto. Muchas de estas cosas podrían ser falsificadas por la carne. Supuestamente fruto, supuestamente servicio, supuestamente alabanza, supuestamente predicación, un montón de cosas pueden ser falsificadas por la carne, pero a la larga se descubrirá el engaño, porque el verdadero fruto espiritual lleva en sí mismo la semilla para dar más fruto. Eso es hermoso. Así que los resultados hechos por el hombre no se pueden reproducir, pero en cambio el fruto producido por el Espíritu, estos se siguen reproduciendo. Habrá fruto, habrá más fruto y habrá mucho fruto, tal como nos dice la sección que estamos estudiando. Una rama o un pámpano verdadero unido a la vid siempre dará fruto. No todo pámpano produce una cosecha gigantesca, ni todo campo produce una cosecha gigantesca, pero donde hay vida, siempre va a haber fruto, o mucho fruto. Pero si no existe fruto, el pámpano es inútil, y como dice acá, es echado fuera y quemado. Amados, no pienso que nuestro Señor esté enseñando aquí que los verdaderos creyentes pueden perder su salvación, porque esto sería una contradicción de lo que Él mismo viene enseñando. Perder la salvación cuando el Señor dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Perder la salvación no creo. El Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. No dice les daré, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, o sea, el labrador, el que está podando tu vida, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, y yo y el Padre uno somos. Amados hermanos, no es sabio edificar una doctrina teológica sobre una parábola, sobre una alegoría. Jesús aquí está enseñando una verdad principal.
¿Cuáles son esos pámpanos que serán echados en el fuego? Lo que está hablando es la vida fructífera. El verdadero creyente tiene que dar fruto y no debemos estirar más el pasaje que lo que nos está explicando en este contexto. Así como una rama sin fruto es inútil, así un creyente infructuoso es inútil. Es trágico que un creyente que una vez daba fruto se descarríe y pierda su privilegio de la comunión y el servicio. Creo que Juan 15:6, lea, Juan 15, versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Amados, nos habla de disciplina divina antes que destino eterno. Nuestro Señor ha hablado de paz. Venid a mí, los que están trabajados y cargados. El Señor nos ha hablado de paz cuando estudiábamos y decía, la paz os dejo, mi paz os doy. Ahora el Señor nos habla de amor y de gozo. En el versículo 9 al 11 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo, iglesia, voy terminando, y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, amados, amor, gozo, paz, son los tres elementos que vemos en Gálatas 5:22, que lo leímos, que es el fruto del Espíritu, amor, gozo y paz. Así que nuestra permanencia en Cristo debe producir su amor. Nuestra permanencia en Cristo debe permanecer en tu vida y debes experimentar gozo. Nuestra permanencia en Cristo debe producir paz en nuestros corazones. Debido a que le amamos, guardamos sus mandamientos y al guardar sus mandamientos permanecemos en su amor y lo experimentamos de una manera más profunda. Amados, varias veces en el Evangelio de Juan se encuentra Jesús hablando del amor del Padre por él. A veces nosotros recalcamos tanto, y está bien hasta cierto punto, recalcamos tanto el amor de Dios por el mundo, y es cierto, de tal manera amó Dios al mundo. Recalcamos tanto el amor de Dios por su iglesia, por su pueblo, y es cierto, Dios ama a su pueblo. Pero muchas veces nos olvidamos y no recalcamos el amor del Padre hacia el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Debido a que el Padre sí ama de una manera infinita a su Hijo, entonces Él ha puesto todo en sus manos y Él nos ha revelado todas estas cosas. El Padre amaba al Hijo desde antes de la fundación del mundo. Amaba al Hijo cuando el Hijo moría en la cruz. Lo sorprendente es que los creyentes hoy puedan experimentar el mismo amor. Jesús oró y dijo que el amor con que me has amado esté en ellos. ¿En quién? En los discípulos. ¿En quién? En los pámpanos, en los creyentes. Amados, termino. Como pámpanos en la vid tenemos el privilegio de permanecer y la responsabilidad de dar fruto. Repito, como pámpanos en la vid tenemos el privilegio de permanecer y la responsabilidad de dar fruto. Amado Señor, gracias por esta palabra, gracias por hacernos entender una vez más, Señor, la importancia de la vid, el pámpano, el labrador y el fruto. Gracias, Señor, porque en esta noche hemos entendido que la vid verdadera eres tú, Jesucristo, que el labrador
es el Padre y Él está trabajando y podando en nuestras vidas. Gracias porque hemos entendido que nosotros somos las ramas, nosotros somos los pámpanos. Pero que hemos sido llamados a dar fruto, o sea, a bendecir a otros. Guardamos esta enseñanza en nuestros corazones y que tu bendición sea, Señor, sobre esta tu amada iglesia, que puedan experimentar, Señor, tu pueblo, puedan experimentar, como hemos visto en esta porción de la palabra, amor, gozo y paz. En los méritos de nuestro Señor Jesucristo hemos predicado y en los méritos de nuestro Señor Jesucristo bendigo a tu pueblo. Amén y amén. Dios les bendiga, amados.